Vamos a escuchar el mensaje que tiene nuestro hermano Antonio Mortera. Que el Señor lo use grandemente y aquellos que están en sintonía, que nos ayuden también con sus oraciones. Y el Señor es grande, poderoso y pronto ha de venir. Y los días se están acortando. ¿Verdad? Los días se están acortando y el que viene vendrá y no tardará. Es decir, que el día de hoy es el día especial de Dios, un día que está marcado con el sello de Dios para que toda la raza humana descanse en este día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es santo para Jehová tu Dios. Vamos sin más preámbulo, que nuestro hermano Antonio Mortera, el Señor lo use como nunca antes, y que las palabras inspiradas de Dios lleguen a lo más profundo de cada corazón. Amén. Y que la obra hispana en todas partes del mundo pueda crecer. Aquí en New York, con la Noriste Conference, y también con la Great New York y otra conferencia más alrededor del mundo y en otros estados. Que la obra pueda crecer ricamente y prepararnos todos para el encuentro de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron también aquí en la plataforma. Feliz sábado para todos. Que Dios los colme de ricas bendiciones. Que les ponga paz en sus corazones. Y que este día no sea un día más solamente, sino un día de victoria. Un día en el cual nosotros podamos decir, triunfamos por este día. Porque cada día son ¿de qué? De victorias. Hay días de derrotas también. Hay días de derrotas. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Satanás cobra fuerzas. Satanás cobra fuerza y a veces nos derrota y venimos heridos a los pies de Jesús. Pero si cada día nosotros ponemos a Dios por delante, serán días de victoria. Días de victoria. En este sábado hermoso, ya fresco por la temporada, pero aquí estamos en un ambiente calientito, ¿verdad? Vamos a leer un tema que nos va a poner más caliente que lo que está aquí adentro. Vamos a tener un tema que nos va a despertar. Nos va a poner a pensar el tiempo que estamos viviendo y por qué las cosas están pasando dentro de nuestra fila. ¿Por qué hay como si fuese controversia dentro de nuestra organización, dentro de nuestras iglesias? ¿Por qué esa controversia que vemos a veces no está ni sustentada con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ocasiona esto? ¿Quién es el que lo ocasiona? ¿Quiénes son los que lo ocasionan? Si la palabra de Dios es tan clara, si la palabra de Dios es sencilla para entenderla, ¿por qué hay tanta confusión a veces? A veces hasta en los libros de escuela sabática se ven algo de confusión. Y que son registrados por hombres que estudian.
¿Qué es lo que está pasando entonces? A veces hay más preguntas que respuestas, ¿verdad? A veces hay más preguntas, pero es que esto no coincide con lo que estamos estudiando. Cuando hay algo que en su vida, mis hermanos, en tiempo de enfermedad, a usted le dan otro medicamento que no es, ¿va a trabajar ese medicamento en su enfermedad? ¿Verdad que no? Así es la palabra de Dios también. Cuando hay un tema que seguir y le ponen un comentario contrario a lo que estamos estudiando, como que juegan con nuestra mente, como que nos desubican de nuestros pensamientos. Y déjenme decirles, hermanos, que hay hombres que lo hacen a propósito. Hay hombres que lo hacen a propósito. ¿Cuántos sabían de esto? 1, 2, 3, 4. Pero yo sé que hay más. Si en los tiempos de Jesús, miren lo que dice 2 Corintios 11, 13 y 16. Porque estos son ¿qué? Falsos apóstoles, obreros ¿qué? Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin serán ¿qué? Conforme a sus obras. Si en los tiempos de Pablo ya estaban estos hombres fraudulentos, hace 2000 años atrás casi ya. Imagínense ahora, cuando hay más soborno, cuando hay más ambición al dinero, cuando los hombres escriben lo que se le antoja con tal de sacar sus libros. Y eso es triste. Y se dicen que obreros de Dios. Obreros de Dios. Vayamos allá a Judas, en el libro de Judas. Hay otro pasaje, otro texto que nos va a ayudar. Judas 4. Y ahí se van a dar cuenta, mis hermanos, ahí se van a dar cuenta que no es mentira lo que le estoy diciendo. ¿Cómo dice Judas 4? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí el libro de Judas? Más claro no puede estar. Y si alguno piensa que vinimos aquí a criticar, nos vamos a dar cuenta más adelante de lo que está pasando. Esto no es para criticar, esto es para que nos pongamos alerta. Como centinela de Jesucristo, usted y yo debemos estar despiertos, no durmiendo. Despiertos. Porque si nos agarran durmiendo, todo lo que traigan estos obreros fraudulentos, vamos a decir que sí. Si no estudiamos. Es que si el pastor lo dijo, él es la máxima autoridad. O si lo dijo el de la conferencia general, es la máxima autoridad. No, hermanos, estudiemos la salvación del pastor y la salvación
de cada uno de nosotros depende de tu persona. No depende del pastor, no depende de mí, sino de ti mismo. Que estudies, que te prepares, para que no seamos, ¿qué? Engañados. Porque algunos hombres han entrado encubierto. ¿Qué cosa es entrar encubierto? Fíjense que no, hermanos. Ellos vienen aquí y se sientan bien reverentes. Y se ponen atentos a todo lo que se está predicando. Y lo ve medio año, y lo ve un año, ese hombre fiel, da sus diezmos, da su ofrenda. Es más, es hasta buen laico. Mejor que cualquiera de nosotros. Mejor que cualquiera de nosotros. Aparentemente. Pero cuando se trata de hablar de la verdad, tergiversan todo. Pero como todos vieron que era una persona recta y lo tuvieron por un año, año y medio, dije, no, si el hermano, yo lo veo que el hermano es hasta de imitar su forma de ser. ¿Cómo no lo vamos a poner como primer anciano? Y ahí está el asunto. Cuando entran escalando los puestos dentro de las iglesias. Y cuando tienen el poder, empiezan a tergiversar todo. Entran en manera encubierta. Y empiezan a hacer un desorden dentro de las iglesias. Para esos están llamados estos hombres. Para eso. Para desestabilizar la iglesia. Para dividir la iglesia. Y van a haber hermanos que van a estar de acuerdo con la persona que con el pastor. Y van a ir detrás de las personas. Y cuando se van a dar cuenta, ya están fuera de los alineamientos de la iglesia. Así es como trabajan estas personas. Son bien rectas. Son bien santificadas. Y no decir de los jóvenes. Hay una, podemos decir, una organización que se llama los Varones de Colón. Y esos muchachos son preparados para entrar dentro de las iglesias. Son muchachos bien apuestos. Pero si ven que la directora de escuela sabática es una jovencita, o la directora de jóvenes, a las primeras que se enamoran son a ellas. Y cuando hicieron esto, se salen de la iglesia. Así es como empiezan a minar la mente de los jóvenes. Actúan de la misma manera como un adventista, de la misma forma, pero están preparados para eso, para desestabilizar a la iglesia adventista. No es solamente nada más a las iglesias, otras iglesias protestantes, sino dentro de nuestra organización. ¿Por qué ustedes creen, hermanos, que vemos dentro de nuestra organización que hay división entre los que aceptan y los que no aceptan las tradiciones populares?
son esos miembros que fueron contagiados con esas personas por las tradiciones mundanas. Se visten bien, entran bien, trabajan bien en la iglesia y al rato meten las tradiciones. Y ahí empieza el problema. El tema de esta mañana se titula Los jesuitas entre nosotros. Los jesuitas. ¿Será que hay jesuitas entre los adventistas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que hay jesuitas entre los adventistas? Si habiendo tantos hombres de estudio bien preparados, hombres de doctorados, ¿será que hay jesuitas entre nosotros? Eso está de pensarse. Muchos podrán decir en estos momentos lo que el hermano está predicando es una herejía. Pero déjeme decirle que eso estaba profetizado. Eso estaba profetizado y era para nuestros tiempos, para ahora. Si en los tiempos de Jesús habían hombres que se metían cuando él estaba predicando solamente para ver qué es lo que predicaba. Y de lo que él predicaba, iba y se los llevaban a los sacerdotes, allá al templo. Y le decían, está predicando esto, esto y esto y esto. Obreros fraudulentos. Dentro de donde Jesús predicaba, imagínese dentro de nuestra organización. Imagínense. Y más ahora que estamos en un tiempo, aunque no lo crean, esto no es más que un tiempo de pandemia, sino que es un tiempo de zarandeo. Un tiempo de zarandeo. Si la gente tuviese miedo en la pandemia, buscar a las iglesias, buscando al Salvador. Así como la mujer buscaba a Jesús, que estaba enferma, y él buscaba a Jesús, ella buscaba a Jesús, y se quería encontrar con él. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí huimos de Jesús, nos quedamos en nuestras casas, porque tenemos miedo a enfermarnos. ¿Cuánto tiempo tenemos que nos estamos aquí preparando, pastor? Más o menos. ¿O alguno recuerda? ¿Cuánto tiempo tenemos que abrimos ya este templo? Después de la pandemia. Tenemos como ¿cuántos meses? ¿Unos qué? ¿Unos 4 meses? 5 meses. 5 meses. En esos 5 meses, déjenme preguntarles, ¿cuántos se han enfermado aquí adentro? Para allá afuera. Pastor, ¿cuántos le han llamado a usted diciéndole estoy enferma de COVID? Nadie. Y muchos no vienen porque se van a enfermar aquí adentro. ¿Quién les dijo eso? Están trabajando con nuestra mente. Están trabajando con nuestros pensamientos. Nos están metiendo ideas para que nosotros, ¿qué? Dudemos del poder de nuestro Dios. Y cuando dudemos del poder de nuestro Dios, nos van a agarrar. ¿Cómo nos van a agarrar? Fuera de base. Fuera de base. Y va a ser terrible, porque vamos a estar fríos. Ni cómo defendernos. Gracias a Dios, mis hermanos, que ustedes están aquí presentes y han seguido luchando a través de los problemas y dificultades. No tenemos por qué echarnos para atrás, ni por qué regresar
a casa cuando sabemos que tenemos un Dios poderoso, que nos va a ayudar en todo tiempo. Y en estos momentos vamos a estudiar. Vamos a estudiar cómo se están infiltrando esta gente dentro de la organización, para que cuando ellos lleguen aquí, sepamos por dónde van a ir. Déjeme decirle, hermano, no todo el tiempo vamos a estar nosotros como líderes. Van a crecer más líderes aquí. Y ustedes van a tener que dar cuenta de lo que estén escuchando dentro de nuestras iglesias. Y tener el valor de decirle, hermano, eso no es así. Eso no es así. Ante la terrible realidad y enorme peligro que representan los jesuitas en el mundo, cabe preguntarse, ¿han tenido que ver con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la depositaria de las grandes verdades del tiempo del fin? ¿Han tenido que ver algo? La sierva de Dios dice, lamentablemente debemos reconocer que sí. ¿Se está cumpliendo esto? Sí han tenido, tal cual estaba profetizada por Elena de White en 1867. Elena de White recibió una notable visión sobre la injerencia católica jesuita en la iglesia adventista estando en Battle Creek. Esto apareció en el tomo 1 de los testimonios para la iglesia. Y nos cuenta la historia, dice la sierva de Dios. Esa noche soñé que yo estaba en Battle Creek, mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta, y vi una compañía que marchaba hacia la casa de dos en dos. Parecían severos y decididos. Yo los conocí bien y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlos, pero pensé que debería mirar nuevamente. La escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la aparición de una procesión católica. Uno sostenía en su mano una cruz, otro una caña, y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa, diciendo 3 veces, esta casa está proscripta. Los bienes deben de confiscarse. Ellos han hablado en contra de nuestra orden. ¿De qué había hablado? El temor se apoderó de mí, dijo la sierva de Dios, y corrí, atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atreví a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionada. La hermana conoció a esas personas en el sueño, en la revelación que le dieron, pero no se atrevió a hablar con ellos. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y orar sin encontrar ojos ávidos e inquisitivos. Donde quiera que me volviese, frecuentemente repetía, si tan solo yo supiera entender esto, si ellos me dijesen lo que he hecho, lo que he dicho. Lloré y lloré cuando vi nuestros bienes confiscados. ¿Qué bienes? ¿De qué bienes está hablando la hermana Juay aquí? ¿Qué es lo de más valor? Estos libros. Estos libros van a ser confiscados. Y si no van a ser confiscados, van a ser adulterados. Adulterados. Si me dijeran tan solo lo que he hecho o lo que he dicho, el esposo de la hermana estaba durmiendo en una cama al lado de ella y le escuchó llorar en alta voz y se despertó. Dice la hermana, mi almohada estaba mojada con lágrimas y una triste depresión de espíritu estaba sobre mí. Los bienes de Elena de White son indudablemente sus escritos.
ellos han hablado contra nuestra orden. Ustedes saben que aquí, en este libro, se habla en contra de esa orden. En el conflicto de los siglos. Lo que iba a acontecer, lo que iba a venir. Y es lo que le estoy estudiando también. ¿Quiénes son? Dice, ¿contra cuál santa orden he hablado? Dijo Elena de White. No hay confusión posible contra los jesuitas de Roma. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Elena de White escribió y habló los siguientes de los jesuitas de Roma. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió renuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Esta organización, hermanos, es una que se visten con mantos de humildad. Se disfrazan de hombres piadosos. Ayudan al enfermo, ayudan a la viuda. Son muy laicos. Estudian y conocen. Pero su obra es destruir la iglesia. Cuando están adentro de las iglesias, hacen y deshacen dentro de la iglesia. Es triste, hermanos, ver que en nuestras instituciones hay maestros que están preparando a los pastores que son jesuitas. Que son jesuitas. Estaba mirando el otro día y yo traía unas fotos por ahí, pero no las puse, se me pasó. Que en Montemorelos, la Universidad de Montemorelos, la Universidad Adventista del Séptimo Día, el que estaba evaluando a los pastores era un jesuita. Un jesuita entre ellos. Sentadito el jesuita por acá y el pastor dándole las instrucciones a aquellos teólogos que iban a salir para las iglesias adventistas. Ellos sentados ahí. ¿Qué hace el enemigo de Dios dentro de la iglesia? ¿Qué hacen? Hermano, va a llegar el tiempo que todo esto se va a ver de una manera tan clara. Toda la apostasía que va a ocurrir dentro de la iglesia. Pero de ahí tienen que salir, ¿qué? De ahí tiene que salir el residuo. De ahí tiene que salir la crema de aquellos que defenderán su palabra, aún a costa de su propia vida. A costa de su propia vida. Ahora estamos aquí tan tranquilos, nadie nos molesta. Pero va a llegar el momento, hermanos, tan terrible, que vamos a pensar si seguir siendo adventista o dejarme llevar mejor por la corriente de las tradiciones que van a entrar dentro de nuestra iglesia. ¿Cuántos de nosotros vamos a claudicar? ¿Cuántos vamos a regresar? Aquí estamos para prepararnos. Esto no es un club para ver qué zapatos traigo, para qué vestido me puse, qué traje me puse hoy, qué corbata traigo. No.
Aquí nos ponemos nuestras mejores galas para venirnos a encontrar con Dios. Yo me he visto para Él. Yo me he visto para que Él me vea así. Así como la novia se viste para su esposo, así nosotros debemos vestirnos para Dios. ¿Qué sería que yo viniera en short y en una playera espora a predicar acá? ¿Qué sería ¿me vería Dios con buenos ojos? ¿Cómo te ve Dios a ti? Con el vestido que trae. Todo esto, hermano, está entrando dentro de la iglesia. La vestimenta. Y tenemos que luchar con todo esto. No porque nosotros seamos guerreros para luchar esto, no. Sino para que la obra no sea afectada. La obra de nuestro Dios. Tener celo por la obra. Amarla. Vivirla. Eso es amar a Dios. Servir al prójimo. Darle la mano en todo momento. Y cuando hables de Él, del Dios eterno, habla con seguridad. Porque Él te oye. No titubees. Cuando te pregunten, ¿eres cristiano? Sí. Soy adventista del séptimo día. Y sirvo a un Dios vivo. Decirlo con seguridad. Sigue diciendo, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano. Insensible a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no conocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Ellos no tenían otra ley más que la de ellos. Estamos hablando de los jesuitas, acuérdense. No había otra ley más que los de ellos. Y su ley era que no le importaba que mataran, no le importaba que robaran, no le importa que tengan que sacarle las cosas a la fuerza. Para ellos, todo eso es perdonados, porque luchan por una causa. Así que, mis hermanos, el Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrastrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, de hambre, el trabajo, a la miseria, para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos a un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y poner al poder de la verdad todas las armas de engaño. Todas estas consecuencias terribles que muchos pasaron en los tiempos atrás fueron por ellos. Y déjenme decirles, un poder fuerte, hablando económicamente, poderoso. Poderoso. Para ellos, fíjense lo que dice, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligado por los votos de la pobreza y de la humildad perpetuas,
estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Todo lo que ellos adquirían era para ir en contra de los principios divinos de Dios. Ellos vivían holgadamente. Todo ese dinero que recaudaban era para ir en contra de los principios de Dios. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo, y llevaban el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta figura de mansedumbre ocultaban su menudo propósito criminal y mortífero. Son los mismos de hoy en día, no han cambiado. Era un principio fundamental de la orden que el fin justificaba los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que vieran los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos de elevándose hasta la categoría de consejero de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de los príncipes y nobles en las escuelas para los del pueblo. Y los hijos de los padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Hay muchos, hermanos, déjenme decirles, adventistas que mandan a sus hijos a estudiar a iglesias católicas. Hay muchos que mandan a sus hijos a estudiar en escuelas de iglesias católicas. Y cuando ellos salen, no quieren que regresen a su iglesia. Vienen confundidos, vienen extraviados y van para perdición. Eso es lo triste. Toda la pompa exterior desplegada en el culto a la iglesia de Roma se explicaba a confundir la mente, ofuscar y embabucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente en toda Europa y donde quiera iban y lograban revivir el papismo. Para otorgarles más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue establecido por los gobernantes obedientes al Papa. Y muchas atrocidades demasiado terribles para comentarse a la luz del día. Volvieron a prepararse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, los más puros y nobles, los más grandes, inteligentes y cultos de los pastores, más piadosos y abnegados de los ciudadanos, más patriotas e industriosos, de los más brillantes literarios, de los artistas y de los más talentosos, y de los artesanos más expertos fueron asesinados, o sea, se vieron obligados a huir a otras tierras. Conflicto de los siglos, páginas 249 y 250. Todo esto vivieron muchos que no quisieron adaptarse a lo que el romanismo y el papismo decía a través de estas personas, introduciéndose dentro de sus filigresías, dentro de sus miembros,
trataron de ofuscar las mentes, de desviarlos de la palabra de Dios, del mensaje por aquellos que habían muerto por la Inquisición. A esos hijos que quedaron, quisieron desviarlos. Pero déjenme decirle, hermanos, que tenemos un Dios tan poderoso que guardó su palabra oculta por muchos años y que hasta hoy la tenemos todavía, por la gracia de Dios. Pero podría alguien preguntarse, ¿cómo podrían los jesuitas llegar a tomar el control de la Asociación General Adventista? La respuesta es simple y a la vez sorprendente para quienes no están familiarizados con los métodos de los jesuitas. La infiltración, miren lo que dice. Esta perversa estrategia consiste en fingirse adventistas, lo que les dije hace un momento. Ingresar a la iglesia como cualquier miembro, fingiendo una conversión que nunca existió. Y una vez adentro de la misma, comenzar una tarea sutil e insidiosa en equipo con otros infiltrados de acuerdo a los objetivos cuidadosamente planeados por el Vaticano. Así los infiltrados católicos, con los jesuitas a la cabeza, van alcanzando presiones dentro de la iglesia, apoyándose uno con otro en las diferentes juntas, tomando control de las juntas de iglesia y de las asociaciones. Los jesuitas se llama el libro. Sí. Así se van ellos, ahora sí, punteando. Yo te pongo a ti, tú me pones a mí, y cuando vamos a salir estamos allá arriba. Así están entrando, hermanos. Por eso es que podemos ver que muchos están a favor de que las pastoras entren dentro de la iglesia adventista. Fíjense lo que, déjenme ver si traigo aquí una nota que encontré. Déjenme ver, no estoy seguro, pero lo estaba yo tratando de subir. Aquí está, me parece que es esta. Mire lo que dice. Conflicto y valor, página 315. Está hablando de Eva y su esposo. Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico. Pero a semejanza, las inquietantes Evas modernas, escuchen bien, se lisonjeaban con ascender a una esfera superior a la que Dios le había asignado. En su afán de subir más allá de la posición original, descendió a un nivel más bajo, resultado similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo con el plan de Dios, en su esfuerzo por alcanzar posesiones para las cuales Dios no las ha preparado. Muchas están dejando vacío el lugar donde podían ser una bendición. Eva quiso ser mejor que Adán. Es lo que le dijo Satanás. Si tú comes de esto, tú vas a llegar a ser como dioses. Conociendo el bien y el mal, dijo Eva, pues esto está bueno. Ahora, hay una disputa que por qué las mujeres no son pastoras. La misma serpiente hablando ahora a oído de la mujer. La misma serpiente. A Eva la pusieron en un lugar donde debería estar al lado de su esposo, pero ella no quiso estar ahí. Y en nuestra organización, Dios ha puesto a las mujeres en unos lugares muy especiales,
Pero ellas no quieren estar ahí. Ellas quieren el puesto de pastoras. Designio que Dios no ha tomado. ¿Y quiénes están llevando todo esto? ¿Quiénes creen que están llevando todo esto? El mismo personaje que está infiltrado dentro de las iglesias. Oye, pero ¿por qué usted no sube como pastora? Su esposo es un buen pastor. Eva, ¿por qué tú no comes de este árbol? Si es bueno, mira, pruébalo. Eso es terrible. Que los jesuitas estén hablando a oídos de las damas y las damas le estén haciendo el caldo gordo a estas personas y dejando al Dios eterno por un lado. Así los infiltrados católicos con los jesuitas a la cabeza van escalando posesiones dentro de las iglesias, apoyándose uno con otro. Digamos de paso que esta tragedia satánica no es nueva, ni fueron los jesuitas los primeros en utilizarla. Ya los judíos la utilizaban contra la iglesia cristiana en el primer siglo de esta era. Y los apóstoles la denunciaron claramente. Veamos ahí en Gálatas 2:4. Gálatas 2:4 nos muestra y dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introduciéndose a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Con el texto que estudiamos hace un momento, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza igual. Así que, mis hermanos, la voz que están escuchando estos pastores de las conferencias y apoyando lo que Dios no ha puesto ni por visión, están escuchando la voz de Satanás. Tristemente. Lo poco que yo he estudiado en los espíritus de profecía y la Biblia, yo no he encontrado algo similar, que la mujer debe escalar el mismo puesto de la cual solamente Dios llamó en los tiempos de Moisés 70 varones temerosos de Dios. Varones. Hace un tiempo atrás, ya hace años atrás, vino una pareja de Los Ángeles, California, a dar como una charla para las damas y para los caballeros. Cuando le tocó el tiempo de hablar a esta dama, que eran uno era profesor y creo que el otro era la esposa era bueno, ella ayudaba sobre las psicóloga, creo que era psicóloga, pero no se entendía ni ella misma. Viene y dice: hermanos, yo me dirijo a Dios como una mujer, porque yo así me entiendo mejor. ¿Qué le estaba metiendo en la mente a todas las hermanas en ese momento? Una psicóloga de alto rango, ¿qué le estaba metiendo? Hacer lo mismo. Pero ¿dónde dice Dios que debemos tomar a Dios en la forma que querramos? Es algo que nosotros no alcanzamos a comprender.
hombres estudiosos, pero para su propia perdición. Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia primitiva supo afrentar y rechazar los infiltrados, neutralizando así nefasta influencia. Jesús elogió a la iglesia cristiana primitiva por esta actitud de reconocer y poner de manifiesto y rechazar a todo falso apóstol, a todo infiltrado. Ahí en Apocalipsis 2:2, escuchen lo que dice, Apocalipsis 2. Y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Dios estaba exaltando a su iglesia primitiva. Dios le estaba diciendo, has hecho lo mejor. Se han dado cuenta de la infiltración, de las mentiras que vienen, pero tú lo has tomado de una manera y has echado fuera a esos mentirosos. Esta iglesia debe hacer lo mismo, hermanos. Prepararse. Porque no tardando vendrán hombres con sus propias ideas y con mucha labia. Al tomar el control los jesuitas de Roma del liderazgo máximo adventista, lógicamente ocurrirán muchos cambios lamentables dentro de todos los niveles de la iglesia adventista. Es obvio que ha llegado el tiempo del cumplimiento de esta visión. Los jesuitas, junto con todo su equipo de subalternos católicos que también se infiltran en la iglesia adventista, no solo tomarán el control de la Asociación General, sino que todos los centros adventistas en el mundo entero. ¿Se dan cuenta? Estamos llegando a eso. No nos olvidemos que tienen muchos recursos, tanto humanos como monetarios. Podemos encontrar hoy las huellas de su trabajo destructor dentro de las iglesias adventistas. Es una pregunta. Para ello vamos a analizar sus estrategias con el pueblo adventista. Tanto en los Estados Unidos como en Sudamérica, estrategias que difieren un poco entre sí, de acuerdo con las características de la iglesia en cada lugar, pero llevan siempre el mismo fin: hacer desaparecer la verdad, la espiritualidad y la consagración entre los adventistas. ¿Qué es lo que hacen desaparecer? ¿Escucharon? La verdad, la espiritualidad y la consagración entre los adventistas. Acerca de Roma, los más posible a la iglesia adventista, impedir de todas maneras las predicaciones, escuchen bien, y ustedes van a darle la razón al tiempo, impedir de todas maneras la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y finalmente, preparar a la iglesia para la aceptación de la obra cumbre del papado. La ley dominical con la cual la iglesia adventista renegará el sábado tal, también al final del capítulo daremos una lista de esto, de los quiénes son y cómo actúan estas personas, por la sencilla razón de que a veces los vamos a encontrar en los más altos niveles de la organización y nos daremos cuenta de que será muy poco lo que podremos hacer para enfrentar su nefasta obra dentro de la iglesia adventista. Pero veamos primeramente qué han hecho los jesuitas en la iglesia adventista de los Estados Unidos según los hermanos Frank
los planes actuales de Roma y los jesuitas. Roma dijo celebrar y todas las iglesias dijeron amén. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Qué entienden ustedes por eso? Miren, hermanos, déjenme decirles desde cuándo estaba esto. Aquí lo tengo. Esto que le acabo de mencionar es algo que entró dentro de la iglesia adventista, empezando por los carismáticos de la iglesia católica. Y fue el mismo sentido de adoración que usted ve en todas las iglesias en la mañana, los sábados por la mañana. El sentido de adoración musical. Ya el himnario ya no se ve en las iglesias adventistas en las mañanas cantando. Ya no. Música ni de adventistas, sino de otros artistas mundanos dentro de las iglesias. Y empiezan, levanten las manos. A ver, hermanos, ustedes levanten las manos. Así, queremos poder también, queremos poder. En el año 60 ya estaba esta visión de los sacerdotes y el papado. Desde el 60 tomaron en cuenta todo esto. Vamos a llevar esto a las iglesias y con esto nos vamos a introducir también en las iglesias adventistas. Y desde ese año lo vinieron a implementar hace poco. Fue como en el 88 al 2000. Y empezaron aquí en Estados Unidos. Y ahorita todo mundo tiene su worship en las iglesias adventistas. Y hay himnos que se cantan que son más ecumenistas que alabanza para Dios. Más ecumenistas. Yo escuchaba un himno que dice, no importa cómo tú vengas, no importa cómo vistas, no importa cómo seas. Vamos a vivir juntos. Homosexuales, depravados, no importa cómo seas, todos vamos a entrar juntos, pero no dicen a dónde. Al nuevo orden mundial. Al nuevo orden mundial. Hermano, esto es algo terrible, algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y voy a adelantar un poquito porque ya vamos avanzado en tiempo. Sí. Y yo pienso, hermanos, que vale la pena, como pueblo adventista, reconocer el tiempo en que estamos viviendo y quiénes están controlando este tipo de adoración. Escucha lo que dice. Este tipo de adoración fue planeado en el Vaticano II a principios de la década de los 60 para generar afinidad entre las iglesias protestantes, para promover el liberalismo, el ecumenismo que finalmente llevaría a las iglesias protestantes a tomarse del brazo de la iglesia madre de Roma. Desdichadamente nosotros como denominación adventista del séptimo día hemos caído en esa trampa de la bestia. La adoración a Dios ya sin los himnarios en nuestras iglesias. Cuando es el preludio para cuando Dios se presenta en este momento de adoración. Y Roma sabe que el momento de adoración del sermón es el más importante de la iglesia adventista. Y es cuando ponen toda su música, que no te elevan a Dios, sino te instan a hacer cosas que no deberías de hacer. Vamos a avanzar un poquito más. Dice aquí una parte que Roma usará a la iglesia para quitar nuestra libertad.
la inspiración declara que los eventos que preceden a la segunda venida de Cristo serán más misteriosos que la misma venida en sí. Sobrevivirán solamente los que hayan llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Solamente los que obedecen la ley divina podrán reconocer la voz de Dios y discernir correctamente la verdad. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Un conflicto desconcertante y descomunal lucha por las almas de los hombres. El Papa, con su nuevo orden mundial jerárquico, carismático y ecuménico, trata de infiltrar, debilitar y poner de lado la advertencia, temed a Dios, de la Escritura y el panorama eterno del mensaje de los tres ángeles sin disipar un solo tiro. Sin matar a nadie, ven cómo Satanás está matando o destruyendo a las iglesias adventistas. Vamos a ver un video. Este video me lo envió el hermano Dionisio. Y quiero que ustedes lo vean. Para que vean a qué altura estamos viviendo ya. Pueden cambiar tu visión del mundo. Veremos aquí los puntos más destacados. Monseñor Carlo María Viganò era un alto cargo. Fue secretario general, gobernador de la Ciudad del Vaticano y hasta el 2016 era el embajador del Papa en los Estados Unidos. Ahora, a sus 79 años, dice que quiere terminar sus días con la conciencia tranquila. Denuncia lo que ha visto y se desvincula del Papa. El arzobispo Viganò publica una carta abierta a Donald Trump el 25 de octubre del 2020. En ella advierte que las élites preparan una dictadura mundial y exalta a Trump como el único que le hace frente a esa forma de globalización. Empieza así: Señor presidente, permítame dirigirme a usted en esta hora en la cual el destino del mundo entero está siendo amenazado por una conspiración global contra Dios y la humanidad. Recordemos que Viganò es un veterano diplomático del Vaticano. En las más altas esferas, él sabe muchas cosas y en esta carta es muy claro. Un plan global llamado el Gran Reseteo está en marcha. Su arquitecto es una élite global que quiere dominar a toda la humanidad, imponiendo medidas coercitivas con las que van a limitar drásticamente las libertades. Y sigue diciendo: detrás de los líderes mundiales, que son cómplices y ejecutores de este proyecto infernal, hay personajes sin escrúpulos que financian el Foro Económico Mundial. Hay que explicar aquí qué es esto del Gran Reseteo. El Foro Económico Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y con la Organización de las Naciones Unidas, juntos planean este gran reseteo de la economía del mundo. Como cuando tu teléfono se bloquea y tienes que reiniciarlo, eso es un reset. Ellos dicen que estamos en situación de emergencia por el calentamiento global y por la pandemia, que es urgente reiniciar la economía global de otra forma, para salvar al planeta. Esto implica nuevos acuerdos con todas las naciones. A los países se les puede perdonar deuda externa a cambio de que acepten esa autoridad mundial y que eliminen sus emisiones de CO2. Y han programado un gran evento en el Foro de Davos para enero 2021 llamado The Great Reset, el Gran Reseteo, convocado por los máximos líderes mundiales de estas organizaciones para concretar los detalles. Aseguran que esto es para crear un mundo más sostenible y solidario, pero otros lo ven como un paso hacia el nuevo orden mundial. Lo que Viganò escribe es escalofriante.
El propósito del gran reseteo es la imposición de una dictadura sanitaria, apuntando a la imposición de medidas que destruyan la libertad, ocultas detrás de promesas tentadoras de asegurar a todos una renta vital universal y cancelando la deuda, etc. El precio de estas concesiones al Fondo Monetario Internacional será la renuncia a la propiedad privada y la adhesión a un programa de vacunación COVID-19 y COVID-21. La carta continúa. La imposición de la vacunación será acompañada de un pasaporte de salud y una identificación digital con el consecuente rastreo de contactos de la población del mundo entero. Aquellos que no acepten esas medidas serán confinados en campos de detención o puestos bajo arresto domiciliario, y todos sus bienes serán confiscados. Amigos, la realidad supera a la ficción. Es tan duro que la mente lo rechaza, prefiere no creerlo. Además, esto no lo podrás ver en los informativos de la televisión, porque los grandes medios de comunicación sirven al globalismo. Si te soy sincero, yo lo creo porque lo dice la Biblia. El libro Apocalipsis describe este futuro en un mundo globalizado, una humanidad sometida y controlada, donde todos deben recibir la marca de sumisión a la autoridad mundial. La Biblia dice: y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino solo el que tenga la marca. Apocalipsis nos explica que en esta situación algunos se mantendrán en pie con convicción y valentía. Contracorriente defienden su libertad. Dios está orgulloso de ellos, les ama, les da fuerzas, les da la victoria. Dios lo resuelve todo. Y la historia termina muy bien para ellos. Léela. Algunos critican a Viganò porque está en paradero desconocido. La web infovaticana.com le llama el arzobispo a la fuga, pero otros ven muy sensato que quiera protegerse. Por eso, Viganò es creíble. Él podría callar y vivir una jubilación muy cómoda, pero no puede permanecer callado, no puede ser cómplice de estos oscuros planes. Podemos pensar que Viganò es un conspiranoico descerebrado, pero cuando ves su trayectoria de toda una vida, descubres a un intelectual, doctor en Derecho Civil, doctor en Derecho Canónico, un diplomático conservador. Los periódicos nos muestran 3 impactos informativos que nos dan el perfil de Viganò. Primer impacto informativo: Vatileaks. En 2010 sucedió la famosa filtración de documentos del despacho del Papa, llamada Vatileaks. Nos mostró a un arzobispo Viganò que le escribía al Papa denunciando escándalos. Leo literalmente: corrupción, prevaricación, mala gestión en la administración del Vaticano. También denunciando que cuando desaparecían millones de dólares, los responsables eran encubiertos. Aquí descubrimos a un Viganò protestando, tratando de corregir estos males. Francisco lo destituyó en el 2016 y lo envió a Kosovo. Segundo impacto informativo. El New York Times titulaba «El hombre que enfrentó al Papa», porque el 25 de agosto del 2018 el arzobispo Viganò denunció la pederastia en la Iglesia y las redes homosexuales, y dijo que el Vaticano encubría los abusos sexuales del clero con un manto de silencio. Había callado por mucho tiempo, pero estalló el escándalo de Pensilvania, donde más de 1000 niños fueron abusados por más de 300 sacerdotes. Cuando la policía entró en el asunto, él ya no pudo soportar más y habló. Y además dejó al Papa Francisco en evidencia, porque declaró que Francisco sí sabía de los delitos del cardenal McCarrick, el pervertido cardenal McCarrick, y aún así le protegió y le dio altos cargos. Francisco lo sabía al menos desde el 2013, porque Viganò era su embajador en Estados Unidos y le informaba de todo esto por escrito. Gran escándalo.
Mario Tosatti, vaticanista y periodista de La Stampa, le animó a publicarlo. Tosatti dice que fue muy difícil para el arzobispo denunciar, porque son personas criadas para guardar silencio, educados para callar todo lo que vean hasta el día de su muerte. Pero Viganò no fue un cobarde y se puso de parte de la ley. Tercer impacto informativo: Trump, el hijo de la luz. El 7 de mayo del 2020, en plena pandemia, el arzobispo Viganò publicó una carta abierta al presidente Donald Trump. ¿Qué dice ahí? En resumen, que el nuevo orden mundial es una idea diabólica para el control de la humanidad, que acabará con las libertades, y da gracias a Dios por Donald Trump por enfrentarse a la globalización y a las ideas masónicas. Aquella carta empieza así: Señor presidente, en los últimos meses hemos sido testigos de la formación de dos bandos opuestos que yo llamaría bíblicos, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Para Viganò, los hijos de las tinieblas preparan la dictadura del nuevo orden mundial. En Estados Unidos se habla mucho del Deep State. Sería una especie de gobierno en la sombra formado por los más poderosos que mueven los hilos del país en secreto, unidos por ideales masónicos, al margen de los políticos. Viganò afirma que esto es así, que el Deep State es una realidad, y escribió: en la sociedad, señor presidente, estas dos realidades opuestas coexisten como enemigos eternos, así como Dios y Satanás son enemigos eternos. Y parece que los hijos de las tinieblas, a quienes podemos identificar fácilmente con el Deep State, al que usted se opone sabiamente, han decidido mostrar sus cartas, por así decirlo, al revelar sus planes. Se refiere a los poderes que promueven el nuevo orden mundial, como el Deep State y el Papa Francisco. Del otro lado están los hijos de la luz, donde Viganò destaca el papel de Donald Trump, apoyando a los cristianos en los Estados Unidos y haciendo frente a la globalización. Donald Trump la publicó en Twitter diciendo que se sentía honrado por esta carta. Y ahora llega el cuarto impacto informativo, el gran reseteo. Así llegamos a esta última carta dirigida a Donald Trump, con la que hemos empezado este vídeo, firmada el 25 de octubre del 2020, explicando el gran reseteo y la dictadura sanitaria. En ella, dirigiéndose a Trump, escribió: a su alrededor se reúnen con fe y coraje aquellos que lo consideran a usted la última línea de defensa contra la dictadura mundial. Dijo esto porque Trump, con su lema America First, defendió la independencia económica y la independencia cultural de los Estados Unidos, cortando el paso a la globalización. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. Por eso, Viganò terminó su carta con estas palabras: señor presidente, usted es muy consciente de que, en esta hora crucial, los Estados Unidos de América son considerados el muro defensor contra el globalismo. Y se despide diciendo: con todo mi corazón le envío mi bendición. Esta es la información. Ahora tú debes sacar las conclusiones. A mí me parece bonito ver a un arzobispo católico sentirse unido a un protestante para enfrentarse al nuevo orden mundial que promueve el Papa Francisco, porque lo importante es unirse en torno a la Biblia. Trump perdió las elecciones. La última línea de defensa contra el globalismo ha caído. Bienvenidos a la era del nuevo orden mundial. Viganò se equivoca en poner su confianza en un hombre, pues este asunto es algo que solo Dios puede resolver. Sabemos que las profecías se cumplirán. Lo que está escrito se cumplirá, así es la Biblia. Aunque no nos guste, ese gobierno mundial acabará imponiéndose, y tú lo verás. Acuérdate entonces y cree.
pero también se cumplirán las promesas de poder y victoria para aquellos que lo denuncian. ¿Y tú qué piensas de esto? Tu opinión nos interesa. Déjanos tu comentario. Para conocer todo el contexto sobre el nuevo orden mundial, su origen y objetivos, te recomiendo el libro El conflicto de los siglos. Da mucha información sobre lo que viene. Te dejo el enlace en la descripción. Si te gustó el vídeo, ayúdanos a hacerlo más visible. Suscríbete y danos un like. Activa la campanita para recibir vídeos nuevos. Y que Dios te acompañe siempre. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Una vez que las iglesias hayan sido subyugadas a través del poder del gobierno de los Estados Unidos, la profecía de Apocalipsis 13 que usará las fuerzas poderosas de los Estados Unidos para subyugar al mundo entero. Apocalipsis también declara que ella será sumamente prosperada en sus esfuerzos y tendrá éxito. Y tendrá éxito para persuadir a todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. El movimiento carismático, espiritismo bajo el disfraz cristiano, saltó todas las fronteras y ha unificado a las iglesias. Roma, el protestantismo apóstata y el espiritismo se han unido a través del vínculo del movimiento carismático, que otra era una tendencia despreciada, En el movimiento carismático, el catolicismo romano ha encontrado un instrumento por excelencia para atraer a sí mismo todas las iglesias. Pero el adventismo bíblico no se someterá, ni desaparecerá. En medio de las masas encarnizadas persecuciones que jamás se hayan librado, recibirá el poder de la lluvia tardía, dará el fuerte clamor y andará en la gloria que brilla del trono de Dios. Lo que acabamos de ver en ese video corrobora lo que dice el espíritu de profecía. Todo se está cumpliendo. El mundo entero será llevado a un solo gobierno mundial. Como lo dijo el narrador, es imposible creerlo, ¿verdad? Y muchos dicen, ¿cuándo va a llegar este mundo a ser gobernado por un solo gobierno? Eso está escrito. Eso está escrito. Y mis hermanos, estamos viviendo ya en los últimos tiempos cuando la gracia de nuestro Señor Jesucristo se va a terminar. Como seres humanos pensantes y conscientes, debemos de tomar decisiones para nuestra salvación. No traemos nada político. Lo que se vio fue un video solamente. Le traje para enseñar lo adelantado que ya va el ecumenismo. Lo adelantado. Y lo oculto que lo están trabajando. Así que mis hermanos, si no quieres creer, haz lo del avestruz. Entierra tu cabeza en la arena. Y no vas a ver lo que pasa a tu alrededor. Pero si tú quieres conocer los tiempos que vamos a vivir y sobrevivir, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Hermanos, que Dios nos ayude en estos últimos tiempos en la cual tendremos que depender más de Dios que de nosotros mismos. Así que de Él es la batalla y de Él es la victoria. Y Él nos va a hacer victoriosos con su ayuda. No teman al futuro, no teman lo que viene, porque son hombres mortales los que están llevando a cabo todo esto. Y el que nos está incitando a caminar por la senda verdadera es un Dios poderoso. Es un Dios que tiene poder para abrir mar. Un Dios tiene poder para cerrar bocas de leones. Y un Dios que te va a guiar a través de sus santos ángeles a lugares que tú no conoces para que seas liberado. Y cuando estés en las cárceles, ahí estarán ellos, los santos ángeles. Así que cobremos fuerza. Cristo viene pronto. Que Dios nos bendiga. A todos nuestros hermanos que estuvieron en ese lugar. Y
A mí me regalaron un libro, ¿verdad, pastor? Y este libro, El conflicto de los siglos, yo se lo quiero regalar al joven que está atrás del hermano Dionisio. Puede pasar por aquí. Le voy a hacer entrega de un libro muy importante que define la vida del ser humano. En sus tiempos libres puede estudiarlo y saque sus conclusiones. Y que Dios lo bendiga siempre, a usted y a su familia. Me siento contento porque sabemos que tenemos un Dios poderoso. Y Él va a hacer su trabajo en cada corazón. Vamos a terminar con una oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, el camino a seguir. Nos muestras también aquellos que se dicen ser hijos tuyos y no lo son, sino son obreros fraudulentos que tratan de engañar al rebaño. Pero mientras estemos agarrados de tu mano, Señor, esta iglesia caminará con tu poder. Esta iglesia caminará bajo tu gracia. Te pedimos que no te alejes de nosotros. Padre Celestial, cada momento estemos agarrados de ti a través del estudio y la oración. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Que ellos puedan también triunfar juntos la carrera que hemos empezado. Y cuando tú vengas, Señor, por segunda vez, todos nos podamos encontrar, Señor, listos para irnos contigo. Ayuda a mis hermanos, Señor. Ayuda a los ancianos, a los ancianitos de esta iglesia. Padre Celestial, que las plagas que están cayendo en este mundo, Señor, no los puedan tocar. Que ellos puedan cruzar, Señor, estos momentos difíciles de pandemia bajo tu protección y podamos cantar victoria, victoria con tu poder. Gracias, Señor, por escucharnos. También te pedimos, Señor, por los alimentos que se han traído a este lugar, que tú los bendigas. Prospera en sus hogares y en sus bolsillos también. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor.